Buenas tardes. Siendo entonces las 17 horas, vamos a comenzar el webinar correspondiente al día 9 de diciembre de 2020. Les habla Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa. Estamos probando el equipo y seguimos inmediatamente. Buenas. Correcto. Comenzamos entonces. Los temas a tratar el día de hoy es una visión macroeconómica nacional, impacto en los mercados globales y en el mercado local post asistencia a las urnas en Chile y Estados Unidos, carteras recomendadas Renta 4, mantención de carteras en diciembre y expectativas y efecto del segundo retiro de los fondos de la AFP para cerrar 2020. Oportunidades de inversión, punto de vista fundamental, conclusiones y preguntas. Trataremos de exponer lo más rápido posible para dejar un buen tiempo para preguntas al final y sobre todo que hay algunas acciones que son interesantes y algunas que también efectivamente nosotros en Renta 4 no nos subimos y vamos a dar las explicaciones de por qué no nos subimos en esas acciones. En cuanto a los mercados internacionales, esto es hasta el día de ayer, actualicé este cuadro al día de ayer, en que los mercados internacionales estaban abiertos, pero aquí en Chile por festividad de la Inmaculada Concepción fue feriado. La rentabilidad entonces hasta el día lunes en nuestro país era menos 11,55%, que si la comparamos con el año pasado igual fecha fue menos 8,53%, y en diciembre de 2018, al cierre de diciembre, fue menos 8,25% para nuestro IPSA, que vemos que es una de las carteras más afectadas también a nivel global. También hay que decir que tanto en 2019 como en 2020, bueno, la pandemia es un factor común, pero en 2019 tuvimos el estallido social y eso fue afectando, por cierto, la economía a fines de 2019 y después nos pilla, digamos, la pandemia por coronavirus con una economía que ya venía un tanto golpeada. Aquí también vemos los demás indicadores de la región y con algunos también que están medio esos 100 pesos en nominal, y por eso Argentina aparece a lo mejor con una rentabilidad tan alta y positiva. En Estados Unidos, eso sí, las cifras son extraordinariamente buenas y medidas, por supuesto, en dólares, con un Nasdaq 100 con un 44,69% de alza, un Dow Jones un 5,73% y un S&P 14,59%. En cuanto a los commodities, buenas noticias para el cobre, y aquí ustedes ven entre 151,45 centavos de dólar la libra o 3,51 dólares la libra, y esto entonces implica que el cobre ha subido este año un 24,17%, y en alguna medida también vislumbrando el mayor crecimiento de China, y también como activo refugio, ha actuado también el cobre como un activo refugio, y lo vemos que, bueno, a pesar de la volatilidad que ha habido en el mercado, el oro subiendo un 22,99 precisamente como activo refugio, pero el cobre también anticipándose un poco al mayor crecimiento en China 2021, subiendo un 24%. Esto es una muy buena noticia también porque además el petróleo lleva una caída de 25% respecto a igual fecha del año anterior, o sea, en este año, digamos, y esto entonces mejora los términos de intercambio, y esto es lo que hace que el tipo de cambio se esté empujando a la baja, más allá de las incertidumbres que hemos tenido en Chile por proceso de plebiscito, por desaceleración de nuestra economía. El hecho de que nosotros estemos exportando el cobre más caro e importando el petróleo más barato mejora nuestros términos de intercambio, por lo tanto el tipo de cambio, hay una presión a la baja en el tipo de cambio. También aquí las monedas latinoamericanas, el peso entonces en 742,5 pesos por dólar, las demás monedas latinoamericanas, pero entonces aquí vemos el peso chileno, que es el más fortalecido, y otras monedas.
Respecto a los sectores, en noviembre vimos un IPSA subiendo un 13,9% y con recuperación principalmente aquí de consumo discreto, real estate, materiales, staples, en fin. Aquí hay varios índices que le ganaron al IPSA y los que están por debajo del IPSA son utilities, telecomunicaciones, TI, industrial, healthcare y energía. En el rendimiento acumulado en lo que va del año, vemos que el IPSA lleva acumulada una caída de un 11,6%, en donde industrial es el que acumula la mayor caída en lo que va del año con un 42%, y en este industrial principalmente LATAM, que fue una acción que nos sorprendió invertido en ella cuando se declaró en quiebra y se acogió el capítulo 11, acuérdense, el 26 de mayo. Posteriormente la sacamos y después, cuando estaba en 930 pesos, hicimos un informe de valorización, el cual no hemos modificado hasta la fecha, y tenemos 2.200 pesos como precio objetivo. A diciembre de 2021 no hemos hecho ninguna revalorización de la TAM. El proceso del DIP va bien encaminado y solamente faltan entonces algunos ajustes menores. Y también el porcentaje, digamos, la negociación, que ya debería estar pronta, la negociación con los acreedores para ver el porcentaje, el famoso porcentaje de quita o de descuento respecto a los antiguos deudores. Pero el financiamiento DIP de los 2.450 millones de dólares ya fue exitoso y por lo tanto la TAM la mantenemos en cartera, a pesar que esto nos ha significado sacrificar rentabilidad presente en nuestras carteras recomendadas. Por el contrario, en materiales vemos un 33,1% y lidera principalmente por acciones como SQM o CAP. Aquí tenemos entonces las alzas y en específico los rendimientos de cada una de las acciones hasta el día 7 de diciembre, es decir, hasta el día lunes. Ayer fue feriado, en que vemos que el índice del S&P CLX discreto, de consumo discreto, en que hay, como lo he dicho en algunas oportunidades, este índice lo hace S&P, la Bolsa de Comercio, acciones como de retail, como Falabella, Ripley, Forus, pero combinado con acciones del sector construcción, como lo son Socobesa, Paz o Manquehue. Entonces, es un índice también un poco diverso en ese sentido, pero este índice lleva acumulado durante el año una caída del 20,3%, en Falabella cayendo un 19,9%, Ripley un 35%, Falabella la tenemos nosotros en cartera recomendada. Ha sido más castigada que Cencosud. ¿Por qué? Porque Cencosud no está en este índice, curiosamente. ¿Y por qué? Porque no tiene, a ver, lo que es el supermercado Totus, aporta muy poco a la EBITDA de Falabella, entonces tiene mucho más tiendas por departamento y dueño también de Mall Plaza, que es sector inmobiliario. Pero lo que es el rubro supermercado, que ha sido lo que le ha permitido a Cencosud tener un buen desempeño durante la pandemia, es lo que más ha castigado a Falabella. Entonces también, por otro lado, tiene un mayor potencial en la medida que nos vayamos recuperando. Ahora, tuvimos, por cierto, la sorpresa esta semana de nuevos, o un retroceso en el plan paso a paso, en que toda la región metropolitana bajó a paso 2, a fase 2, y esto también golpeó entonces el día lunes en las acciones y genera una incertidumbre. Sin embargo, creemos nosotros que Falabella, siendo la empresa de mayor capitalización bursátil del sector retail y la más grande, debería también beneficiarse de un proceso de desconfinamiento que se puede retardar, pero que viene de todas maneras afianzándose, y más aún con la aparición de las vacunas, ya sea de Pfizer con BioNTech, la de AstraZeneca o la de Moderna. Ya vamos a conversar de ello también. Y vemos aquí también Enjoy, que han surgido, yo sé, algunas preguntas.
pero la verdad es que es muy difícil valorizar y yo creo que la única empresa que estamos valorizando de alguna manera o haciendo alguna estimación, y es porque, dado el volumen de negocio y que era una empresa IPSA, es LATAM, que es una empresa que también viene saliendo de un proceso de quiebra, pero acogida en la Corte de Estados Unidos a través del capítulo 11, y Enjoy, que también viene saliendo de un proceso de quiebra, reconversión, pero estos retrocesos en fases hacen que también estas acciones se vuelvan muy sensibles, muy vulnerables a cualquier nuevo confinamiento. Por supuesto que son apuestas interesantes, a pesar que la empresa hoy día tenga una estructura más débil. Si efectivamente se empiezan a afianzar los desconfinamientos en el mediano o largo plazo, van a tener ingresos y van a poder, digamos, salir de esta situación crítica. En cuanto al sector financiero, hubo una alza significativa en estas acciones, nosotros las teníamos todas, casi todas en mantener, y nuevamente en nuestro último informe de octubre, que a ustedes les debería llegar hoy día, y también lo tenemos aquí en la presentación, la verdad es que recién en octubre se produce un punto de inflexión en que mejora un poco el retorno sobre patrimonio, el ROE de los bancos, pero de todas maneras, Banco de Chile, por ejemplo, el que tiene mejor ROE, sube a un 12,8% de ROE, significativamente más bajo que el ROE de 18 a 20% que llegaron a presentar hace 1 o 2 años atrás. Entonces, al valorizar por múltiplo, uno pudiera eventualmente estar diciendo qué múltiplo es el que estoy dispuesto a pagar si hoy día los bancos están ofreciendo la mitad de rentabilidad que ofrecían en el año 2018. Entonces, y no vemos tampoco un crecimiento en las colocaciones que vaya a ser explosivo. Lo que sí vemos es que han sido muy cuidadosos, y con los retiros del 10% en los bancos se ha evidenciado una reducción, digamos, en la morosidad de las carteras, y tienen carteras bastante sanas los bancos, pero no hay un crecimiento explosivo de las colocaciones a pesar de estos créditos FOGAPE que son con apoyo del gobierno y que permiten entonces eh, amortiguar o dejar un cierto nivel o aumentar el nivel de riesgo de los clientes. Aún así, el porcentaje de las colocaciones no ha subido ostensiblemente, se han mantenido planas, y vemos una mejor calidad de cartera, nada más precisamente por los retiros del 10%, que también ahora tenemos el segundo retiro, pero con otras características. Ahí lo vamos a conversar más adelante. Y después al lado derecho tenemos a Copec también, que ha recuperado terreno, Lipigas, en Healthcare está Clínica Las Condes solamente, en tecnología de información Sonda, que igual sigue estando golpeada. Sonda, recordemos que tiene operaciones en Chile, en Brasil, en México principalmente, y a pesar que todo este proceso de confinamiento y de pandemia implican que las empresas tengan que desarrollar nuevos sistemas digamos, para poder llegar a sus clientes y vender, también los grandes proyectos de inversión en tecnología de información también son postergados. Entonces, los proyectos de alta cuantía se postergan y se dejan a lo mejor estos proyectos para poder llegar a los clientes, en fin, pero no son proyectos significativos, y por eso también es la caída en este precio de las acciones. Después, en real estate, nosotros estamos recomendando Parauco, recuerden, que ha sido precisamente la más castigada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mall Plaza eh, también a lo mejor tiene una distribución distinta, y Corner y Senko Shop, por su parte, que es la que menos cae, también arrienda espacios a los supermercados Jumbo. Entonces, al tener asociado un supermercado, lo mismo que a lo mejor Mall Plaza con los Totus, al tener asociado un supermercado, hay alguna superficie que en tiempos críticos fue arrendable. Ahora, hay que tener presente, y lo escuché también hace poco de la autoridad, con este nuevo retroceso a fase 2, hay que recordar que la autoridad nunca cerró o prohibió el ingreso, la apertura de los malls. Eso también es bastante importante, y en un principio ellos hicieron un cierre voluntario, pero, por ejemplo, la medida o el retroceso hoy día a fase 2
implica que los centros comerciales pueden estar abiertos de lunes a viernes. Lo malo que el horario también se ha cortado y es solamente hasta las 20 horas, pero no pueden atender público o las personas no podrían ser atendidas sábado y domingo, el fin de semana. Entonces, efectivamente, este retroceso a fase 2 de toda la región metropolitana, de todas las comunas de la región metropolitana, puede ser un golpe significativo para el sector retail en caso de que no se revierta la medida. Después tenemos el industrial, cayendo un 42%, donde tenemos aquí la caída de la TAM, que seguimos apostando y no la hemos sacado de cartera. ¿Por qué? Porque el proceso de confinamiento viene, porque las vacunas vienen y sacarlas también ya en este momento no sería lo correcto desde un punto de vista de valorización y desde un punto de vista ético. Nosotros creemos que la empresa ya sorteó lo que es el proceso de quiebra. El gerente general, el CEO de la TAM, en una conferencia que hubo, en que estaba el CEO de JetSmart y de Sky, perdón, de JetSmart y Sky, afirmó que la TAM hoy día tenía una estructura de costos similar a sus competidores, que son por definición empresas low cost. Entonces, la TAM, si antes se perfilaba como una empresa de alta calidad en servicio, trata hoy día de mantener una imagen de alta calidad en servicio, pero con una estructura de empresa low cost. Entonces, en ese sentido, es un muy buen mensaje que hoy día tenemos una empresa que, frente a posibles ya desconfinamientos, que los hubo y hay una evolución positiva, pero al volver a fase 2 va a haber algún tipo de retroceso. Tiene un alto potencial y con una estructura de costo, entonces, de empresa aeronáutica de low cost. Entonces, vemos que en algún momento, cuando ya se desconfine, cuando se masifiquen las vacunas, hay que estar. Entonces, esto es una acción que tiene un potencial de crecimiento significativo y por eso la tenemos dentro de nuestra cartera recomendada. Después las empresas de la construcción siguen siendo golpeadas y ustedes vieron que en el último IMASEC, en el rubro principalmente que acoge al sector construcción, y por ello también hoy día en el IPOM del Banco Central, el ajuste en la tasa de crecimiento viene dada precisamente porque hay algún rezago en el sector servicio, en el sector construcción precisamente, porque no basta con desconfinar, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos y las obras también, una obra no se reanuda para dejarla entonces a mitad de camino, sino que se reanuda para seguir hasta término, y por lo tanto no todas las obras se han reanudado. Después en materiales, vemos que aquí ya hay un comportamiento extraordinario de SQMB, 73,8%. Esto ligado principalmente al triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, que ha dicho que va a firmar el Acuerdo de París, ex protocolo de Kioto, el Acuerdo de París. Entonces esto va a implicar entonces mayor energías renovables no convencionales, y también eventualmente un menor nivel de conflicto con China. Entonces habría un mayor crecimiento de China, también mayor demanda de litio, pero en que nosotros pusimos cuando la acción estaba en 37.100 pesos, el día lunes estaba en 34.950, cuando estaba en 37.100 pesos, ustedes pueden haber visto nuestro informe, en que valorizamos la empresa y nos da 26.500 pesos. El último informe que teníamos antes era 25.000. Efectivamente no nos da más. Esta acción se está transando en relaciones precio-utilidad de 70 veces, lo cual le encontramos demasiado sobrevalorizada. ¿Por qué? Porque nuestros 26.500 pesos para SQMB están contemplando un aumento en los precios de un 20%. Recordemos que el precio del último trimestre del litio fue bastante bajo.
estamos contemplando 5.550 para el cuarto trimestre y 7.200 dólares para el próximo año. Esto implica un alza de un 20% promedio en el precio del litio el próximo año y estamos aumentando también su producción en 30%. Más que eso tampoco puede aumentar porque no es llegar y aumentar la capacidad instalada y producir más litio de un día para otro. Además, cuando se produce más litio, y principalmente hidróxido de litio, que es de mayor calidad que el carbonato de litio, se echa mano también a la misma salmuera con la cual se produce cloruro de potasio y sulfato de potasio. Entonces, si bien se puede aumentar la producción de litio, en su defecto empieza a caer los ingresos de otros ítems. No es que se pueda mantener el cloruro y sulfato de potasio en niveles estables o superiores, sacrificando salmuera para producir litio. Entonces, ahí hay un trade-off entre un producto y otro, y por lo tanto una línea de negocios se sacrifica en beneficio en desmedro de la otra. Entonces, no es que se puedan sumar simplemente. Entonces, nosotros por lo menos eso es el precio que nos está dando. Estamos bastante en línea con lo que ustedes pueden ver en los precios de los informes internacionales. Los informes internacionales también tienen precios objetivos similares. Y creemos que ya nosotros no podíamos entrar en una acción que por fundamentales, porque mi análisis, a pesar que es por múltiplos, pero yo estimo un EBITDA, converso con la compañía, no puedo inventar más producción de la que ellos pueden tener en las distintas líneas de negocios y poner un precio que también parezca, no sé, subir de 5.500 dólares la tonelada de litio, subirla a 10.000. ¿Por qué? Porque pienso que China va a demandar demasiado. O sea, estos precios también están un poco, como dijera, yo creo que están sobrevalorados. También hay que considerar que aquí en Chile hubo un plebiscito, que el litio va a ser un tema de convención de los constituyentes. Entonces, ese riesgo político también se pasó por alto y es como que el mercado no se olvidó que aquí hubo un plebiscito en que se va a redactar una nueva constitución, que en abril vamos a tener constituyentes, que el litio va a ser el litio de hecho está definido como un elemento estratégico en Chile por el Ministerio de Minería. Por lo tanto, eh, hay una concesión en el Salar de Atacama que dura hasta el año 2030, esta eventualmente podría ser revisada y ese riesgo también existe y por lo menos yo creo que debería ser un riesgo al alza a la medida que vaya pasando el tiempo y la tendencia por lo menos no es a que se renueven tan fácilmente las concesiones mineras, por lo menos para esta minera específica. En CAP también aquí tenemos muy buen comportamiento, 35,1%. Nosotros recientemente subimos el precio objetivo de CAP, aquí sí que es por fundamentos, el precio del hierro está en niveles de 135, había tenido una recaída el precio de CAP precisamente porque también el precio de hierro había tenido una baja cuando Vale do Rio Doce de Brasil, una de las principales mineras del mundo, si no la más grande del mundo, había hecho estimaciones de aumento de producción desde 318.000 toneladas, pensaban llegar a 400.000 toneladas en 2 años y a 450.000 en 3 o 4 años. Y recientemente la compañía informó que su objetivo es llegar a entre 305 a 330.000 toneladas, tanto para 2020 como para 2021. Es decir, mantener su actual nivel de producción ya es un desafío para Vale, donde en 2018 hubo un accidente que murieron más de 300 personas, entonces, porque se rompió un relave. Entonces, no es tan fácil, digamos, de repente en minería llegar y aumentar los niveles de producción. Y eso entonces es una buena noticia para CAP, de la mano también de una recuperación de China, que es lo que está empujando no solo entonces a CAP, sino que también eventualmente SQM y también el precio del cobre chileno. Aquí al lado derecho, en Staples, aquí está Cencosud, que no está en el mismo grupo que Falabella, lo ponen en otro grupo, y vemos que Cencosud ha tenido un muy buen desempeño con un 33,3%, es una empresa que
en tiempos de confinamiento y de cuarentena se ha desempeñado muy bien, tiene un 45, un 49% de su EBITDA que proviene del sector supermercado, ya lo hemos dicho reiteradamente. Entonces se ha defendido muy bien en tiempo de pandemia y cuarentena, y si hay desconfinamiento, también va a mejorar sus ingresos porque va a mejorar su ingreso por Almacenes París, va a mejorar sus ingresos por los malls, en este caso Sencocho. También en bebidas permanecemos también porque el proceso de confinamiento, eventualmente cuando se vislumbró, ya teníamos esperanza de que se estuviera consolidando ese proceso, ese seguro lo veíamos muy bien aspectado, lo mismo que Andina B, que también lo están viendo otros departamentos de estudios, también están empezando a recomendar Andina B, y eso, en resumen, este ítem está cayendo un 5,1. En utilities, en el AM vamos a conversar un poco más largo al final de esta presentación de hoy día, en el Chile, en el GX, en fin. Aguas A, no entraría en aguas más allá que de repente el precio de respecto a sus fundamentales pudiera estimarse que está castigado. Recordemos lo que acabo de decir, que hubo aquí un plebiscito en Chile, que de repente la gente se olvida que hubo un plebiscito en que hubo casi un 80% de personas por el apruebo, en que hay que elegir constituyentes. Por cierto, la elección de constituyentes, esas proporciones pueden modificarse. Ya vemos, por ejemplo, que los conglomerados no son todos tan homogéneos como pareciera, y también no todos piensan igual, más allá que unos puedan estar en un bloque más centro-derecha o centro-izquierda. La centro-izquierda no es toda igual, también hay distintas visiones de país, y eso hace que entonces, pero de todas maneras, no, o sea, no va a haber un acuerdo de estatizar el agua de un día para otro, pero eventualmente hay un riesgo respecto a los derechos de agua, y ese ruido hace que uno prefiera no estar en Aguasá, no estar en Hábitat, no estar en ILC. Aquí en TEL también cayendo un 13,6% a la fecha, y el IPSA en 4.130 puntos el día lunes, cayendo un 11,55 puntos. Nosotros estimamos entonces para este año 2020 que cerrara en alrededor de 4.050 puntos, lo dijimos en octubre, y un promedio entre una visión positiva y negativa está en 4.275 puntos. Ahora, ¿cuál es el IPSA que vemos a 2021? Creemos que en 2021 va a ser un año también mejor. Hoy día, como decía anteriormente, y no está en la presentación, pero el Banco Central en su IPOM subió su estimación de crecimiento para 2021 entre 5,5 a 6,5%, y por lo tanto creemos que el IPSA debería rentar por lo menos un 15% desde su actual nivel hacia diciembre de 2020. Esta estimación en diciembre de 2020 es para el IPSA 2021, 4.750 puntos. Aquí quise poner esta frase porque es relevante de lo que uno escucha. Por ejemplo, el caso de que la región metropolitana permanezca en fase 2 del plan paso a paso del Ministerio de Salud, más allá del día 17 de diciembre, fecha en la cual las personas comiencen a recibir el segundo retiro del 10% de los fondos de FP, estimamos que el IPSA podría caer hasta los 3.900 puntos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Efectivamente, el ministro dijo, esta es una medida preventiva y transitoria, tal cual, preventiva y transitoria. Por lo tanto, si es preventiva y transitoria, posiblemente esté también ligada a que a que estamos próximos a un evento, por ejemplo, como el eclipse, en que iba a significar 500.000 de personas yendo al sur, o llevando contagios para allá, o trayendo la enfermedad, digamos, hacia Santiago. Y yo creo que la autoridad, frente a también a aumento en algunas tasas de contagio, prefirió poner el freno ahora, y esperamos que al día 17 o el día 20, que eventualmente las personas puedan recibir parte de este segundo retiro, que además ya hay que hacer notar que no lo van a recibir todos porque hay alrededor de 2 millones de personas que después del primer retiro quedaron sin saldo en sus AFP, en sus fondos de pensiones, mejor dicho. Por lo tanto,
No son todos, pero de todas maneras es significativo. Además hay que recordar que en este segundo retiro las personas que ganen más de 1,5 millones pagan impuestos, por lo tanto, si uno calcula, por ejemplo, una persona que está en un tramo de 2 millones, 2,5 millones, eventualmente el pago de impuestos le puede salir casi tan caro como pedir un crédito. Entonces, ya no hay una motivación tan significativa si que la persona no necesita, de todas maneras, cubrir necesidades básicas porque a lo mejor no ha perdido el empleo. En esta oportunidad no es libre de impuestos para las personas que están sobre 1,5 millones, por lo tanto también ahí se estima que el retiro va a ser significativamente más bajo, pero aún así el día 17 de diciembre ya es una fecha clave, entre el 17 que eventualmente la autoridad pueda a lo mejor relajar este plan paso a paso o eventualmente decir, ¿sabe qué? Retornamos a lo mejor no un desconfinamiento total, pero una fase 3 y se permita que las personas vayan a los comercios bajo ciertas condiciones de aforo, que yo creo que puede ser lo más probable. Si efectivamente esta medida llega a Navidad y llega Año Nuevo con toda la región metropolitana en fase 2, no me cabe duda que el IPSA efectivamente se podría ir a 3.900 puntos porque si bien hay un crecimiento importante en las ventas por e-commerce, eh, indiscutiblemente la venta presencial tiene un impacto significativo, sobre todo en las empresas de retail y en el consumo, y es lo que empujó precisamente el crecimiento en los meses de agosto y septiembre, que fue cuando se produjeron los pagos de las cuotas del primer retiro. Aquí tenemos los gráficos y me voy a ir un poco más rápido para ver, algunas acciones específicas. Itaú Corp sigue estando bastante negativa. Aquí Banco de Chile, Santander, a pesar de alguna recuperación que han tenido, también siguen teniendo rentabilidades negativas. Latam, aquí casi más de un 80% de caída, pero se ha mantenido en este nivel o sea, ha caído porque estaba alrededor de 1.200 pesos y está en 1.050. Vamos a ver más adelante algunos números de la TAM, por eso no voy a hablar más de ella. SQM, que a nosotros nos parece, como lo dijimos anteriormente, cuando está en nivel de 37.100, hacemos crecer, y está en nuestro informe en la página web, hacemos crecer el precio del litio, hacemos crecer las estimaciones de producción en 20% del litio, mantenemos los precios en cloruro y sulfato de potasio, también consideramos el contrato de sales salares, tenemos todas esas estimaciones incorporadas en nuestro informe y aún así, eh, esta empresa, por mucho que duplique la utilidad, digamos, de este año 2020 en 2021, sería una empresa que se estaría transando en 35, una relación precio-utilidad de 35 veces. Entonces, en vez de pagar una relación precio-utilidad de 35 veces, tenemos muchas empresas que están pagando múltiplos significativamente más bajos. Recordemos que la relación precio-utilidad, si ustedes la invierten, da utilidad partido por precio y esa es la rentabilidad que ofrece la acción. Entonces, una empresa que se está transando en 70 veces relación precio-utilidad, la rentabilidad es 1 dividido por 70. Por lo tanto, hay muchas acciones que son mucho más atractivas y que no están caras ya en este momento. Por ejemplo, CAP. Después también aquí telecomunicaciones. Almendral es la sociedad de inversión cuyas acciones son Entel precisamente. Aquí está Copec, Lipigas, levemente negativo Copec. Aquí en Healthcare, Clínica Las Condes, que es la única empresa del índice. En tecnología e información, la única empresa del índice es Sonda, también con rentabilidades negativas. Y aquí Parque Arauco, a pesar de las rentabilidades negativas, claro, nosotros estamos mirando ya 2021. Efectivamente, Mallplaza y Sencochop por lo que dijimos anteriormente, se defiende mejor. ¿Por qué? Porque parte de su espacio se lo arrienda, por ejemplo, a Supermercado Jumbo. Entonces, algo de su superficie arrendable le genera rentabilidad en tiempos de COVID. Parque Arauco nada, Parque Arauco no tiene espacios arrendados a supermercados, por lo tanto, si hay confinamiento y si hay prohibición de asistir a un mall, o sea, no ha habido prohibición, lo hemos dicho anteriormente, pero si solamente, por ejemplo, en estas condiciones, por ejemplo, hoy día en fase 2 solamente tenemos permiso para
ir a compras de bienes esenciales, no a comprar regalos. Entonces, no existe en comisaría virtual el permiso de compra de regalos, pero sí existe el permiso para ir a comprar bienes básicos, y eso en supermercados. Y es ahí donde Cencosud se ha defendido muy bien a través de supermercados Jumbo en los distintos países en que opera, Argentina y Brasil, y también Cencoshop aquí. Después en rentabilidad Staples, aquí está Cencosud, que tiene sorpresivamente una rentabilidad muy buena. Y aquí, como contraparte, la acción que a mí me sorprende que está excesivamente castigada es Conchitoro, porque Conchitoro ha evidenciado en los 3 primeros trimestres crecimiento en EBITDA y en utilidad de 45, 48%, pero es casi un crecimiento eh, muy significativo respecto a igual periodo del año anterior. Ustedes pueden ver el informe en nuestra página web también y los resultados, revisen los resultados de Conchitoro. Está dando entonces fruto la estrategia de la compañía de racionalización de costos, en, y está teniendo resultados extraordinariamente buenos. Si ahora efectivamente el tipo de cambio baja, pero baja, no sé, a niveles de 750, incluso a 700 pesos, es una empresa muy, muy competitiva. La viña también recibió recientemente un premio a la mejor viña del mundo, del Nuevo Mundo. Entonces, recibieron el premio a la mejor viña del Nuevo Mundo. Entonces, es una empresa que está haciendo bien las cosas, que está concentrando las marcas, que le agregan valor a la compañía, y los resultados respecto igual periodo del año anterior han sido extraordinariamente buenos. Entonces, Conchitoro es una empresa que sorpresivamente está con rentabilidad negativa. Aquí también Utilities, vamos a hablar de Nelam en un momento más, entonces prefiero no extenderme. Aquí nuestra cartera moderada, esta rentabilidad, hoy día salió un ranking también del Mercurio, en que estamos de la medianía de la tabla hacia abajo, que en noviembre principalmente, aquí me voy a ir a noviembre específicamente para ver la rentabilidad. eh, Tenemos hasta el día 12. Eh, Efectivamente, el IPSA rentó muy bien en noviembre y nosotros rentamos alrededor de 4 puntos menos. ¿Por qué? Porque la acción que se disparó en noviembre fue efectivamente SQM. SQM y los bancos tuvieron una rentabilidad extraordinariamente buena, a pesar que, como decían yo anteriormente, a pesar que los fundamentos todavía no respaldan esas alzas en los precios. Lo mismo que en el sector bancario. Hubo en alguna medida una mejora con los retiros de los fondos de las AFP, pero una mejora en la calidad de la cartera más que en un crecimiento de las carteras de colocaciones por parte de los bancos. Y también la forma como nosotros calculamos, llevamos en la cartera una rentabilidad negativa de menos 6,76 versus el IPSA menos 11,54%. Aquí tenemos nuestra cartera recomendada, entonces Andina B, también sujeta a un proceso de desconfinamiento, y aún así la empresa en los resultados a septiembre, recuerden que registró una caída en el EBITDA de alrededor de 2 a 3% respecto a igual periodo del año anterior. Entonces no es una empresa que haya tenido un tan mal desempeño respecto a igual trimestre del año anterior, a pesar que el confinamiento impide que hayan eventos, eventos tanto familiares como masivos, y por lo tanto son los eventos familiares o masivos donde Andina, digamos, bebidas, Coca-Cola, Fanta, Sprite, bebidas gaseosas, es cuando más se venden. Aún así, el desempeño de la compañía en Brasil, en Argentina, en Chile, donde tiene franquicia, ha sido bastante bueno, pero ha sido castigada la acción. En CAP, nosotros tenemos el último precio objetivo a 10.000, que lo acabamos de subir, también con muy buen desempeño. Les decía yo anteriormente que el precio del hierro ya está en niveles de 135. También leí que Jefferies está esperando que el precio del hierro llegue a 150. Nosotros por ahora somos conservadores, e inclusive yo para el año 2021, bajo un criterio conservador, hago caer el precio del hierro.
Después Cencosud, 1.550, todavía tiene un rendimiento, un upside de 17,4. La TAM, nosotros no hemos revisado el precio objetivo, lo seguimos manteniendo. ¿Por qué? Porque efectivamente es una empresa que está ajustada, que está teniendo pérdidas, pero ante la cercanía y la eventualidad del desarrollo de vacunas, más allá de Pfizer, hablemos de AstraZeneca, Moderna u otras que puedan aparecer, efectivamente esto va a tener un punto de inflexión que va a ser brusco. Entonces no queremos que nos pille fuera de la acción y eventualmente entonces, mientras no tengamos también la parte final del DIP, que es como el acuerdo con los antiguos acreedores, también no vamos a modificar el ejercicio base que hicimos en esa oportunidad. Como le decía, el CEO de la compañía dijo que hoy día la empresa ya tiene una estructura de costos de empresa low cost. Y por otra parte, también vemos una evolución en el factor de ocupación a nivel nacional, después Parque Arauco y finalmente Vapores, que Vapores ha presentado muy buenos resultados. Hapag-Lloyd recientemente en estos días también revisó sus estimaciones al alza. Recordemos que Vapores tiene un 30% de la propiedad de Hapag-Lloyd y también en la última junta extraordinaria se acordó absorber las pérdidas acumuladas. Entonces hubo una absorción de pérdidas acumuladas en el estado, en el balance. ¿Y esto qué significa? Que al absorber, digamos, con las utilidades que ha ido presentando la compañía a la fecha, al absorber las utilidades acumuladas, si este año tiene Vapores utilidades, que sí las va a tener, va a ser, entonces, va a volver a repartir dividendos, a lo menos el 30% en forma de dividendo. Entonces va a ser una empresa que efectivamente los antiguos accionistas que le habían perdido la fe a la empresa van a volver, digamos, a tener, a recibir dividendos, y esto va a ser un cambio significativo en la apreciación del desempeño de la compañía. Después la cartera ampliada no ha tenido tan buen desempeño como la otra, pero de todas maneras le va ganando a Lipsa de acuerdo a nuestros cálculos, en que yo reincorporo también, por ejemplo, quizás un detalle respecto, por ejemplo, al ranking que hace el Mercurio. Yo reincorporo, por ejemplo, los dividendos que paga una determinada acción. Por ejemplo, Andina B paga 23 pesos, esos 23 pesos yo los reincorporo como si estuviera recomprando acciones de la misma empresa. Entonces, no es que esos 23 pesos yo los retiro del portfolio, sino que los reinvierto en la misma acción. Entonces, eso puede generar una diferencia en el rendimiento. Y aquí, ¿cuáles son las acciones que aquí están, que en la otra cartera no están? Aquí Conchitoro, 1.750 pesos es nuestro nuevo precio objetivo. ¿Por qué? Porque lo subimos. Está también Falabella, 3.450, y respecto a la anterior, y CCU. Esas son las tres acciones diferentes respecto a la cartera anterior. Y aquí voy a poner las acciones más recomendadas en diciembre. Cuando decimos las acciones más recomendadas, las acciones recomendadas, esto lo publica el Mercurio Inversiones por los distintos departamentos de estudios. El ranking actual, entonces, en COSUD es la acción más recomendada, carteras o departamentos que la recomiendan ahora 13, el mes previo eran 10. Y en amarillo están las que tenemos coincidencias con el mercado. Entonces, en COSUD, CAP, Conchitoro, vean ustedes que Conchitoro también está dentro de las más recomendadas, con 11 departamentos de estudio recomendándola. Y también es una acción que, como decía anteriormente, está barata, dado su buen desempeño. Andina B también, a pesar que bajó en un lugar en cuanto a departamentos que están recomendándola. Y aquí tenemos algunas otras acciones. SQM estaba con 4, antes habían 5, se redujo en 1. Yo creo que SQM, y por los informes que también leí, si uno la valoriza por múltiplos, se está pagando 35, 40 veces, es una relación precio-utilidad a diciembre de 2021. Si cualquier persona, no sé, que maneja múltiplos, no sé si estaría en condiciones de efectivamente decir que estaría dispuesto a pagar 40 veces precio-utilidad por una acción que a diciembre de 2021, es decir, con toda la incertidumbre que hay por todo el año que falta, efectivamente lo pague. Más allá
de que el litio, cobalto, el cobre tengan un impulso por un mayor crecimiento de China, eso está incorporado porque el precio también no va a subir más de un 20% en un año. Eventualmente puede ir al alza, pero no va a ser de un momento a otro. Después CCU y finalmente Vapores, que yo creo que no está más recomendada porque es una empresa que no todos la conocen. Aquí vemos la acción de CAP, precio de cierre, entonces este es el balance al 30 de septiembre y estados resultados, pero con el precio, digamos, al día lunes 7 y por lo tanto con un precio de 10.000, da un upside de 30,8 y un retorno por dividendo de 9,6, por lo tanto el retorno esperado para la acción es un 40,4. Aquí tenemos los últimos precios, esto al 14 de septiembre, cuando se hizo la revisión del informe. Vean ustedes, perdón, esto al 3 de diciembre es que cargamos los últimos precios. Ese dato no está bien, pero cargamos los datos al 3 de diciembre y por lo tanto ya teníamos el precio de noviembre, en que tenemos también, aquí hubo, como les decía, en octubre un pequeño traspié en el precio y eso se debió a que Vale había dado un guidance de mayor producción significativamente más alto de lo que es hoy día y vemos, por ejemplo, que el precio de punta, que no es este que está aquí, estaba en 135 incluso el precio, y para diciembre nosotros esperamos, por lo tanto, este es el precio promedio de los últimos días a diciembre, hasta el día 3. Esto representa un 7,5% y nosotros, bajo un criterio conservador, perdón, estamos estimando una caída de 2,2% mensual a partir de enero de 2021, bajo un criterio conservador, para cerrar el año en un promedio de 113,2. Si es que estos precios, en vez de ajustarse a la baja un 2,2%, llegan, imagínense como lo dice Jefferies u otros departamentos de estudio, llega efectivamente a $150, los 10.000 pesos efectivamente se quedan cortos. Entonces, los 10.000 pesos que nosotros estamos calculando para CAP son a partir de estos precios y a partir de estos precios nosotros hacemos un cálculo de ingresos y de EBITDA y utilidad y por consiguiente utilidad y posteriormente hacemos la valorización por múltiplo. Por lo tanto, vean ustedes que estamos con un criterio bastante conservador y subiendo el promedio de 105 que este año que partió en enero, partió en 93,8 y estaría cerrando en nivel de 130 y nosotros lo hacemos caer para cerrar en 99,8 y con eso el promedio es 113. Después, en Vapores, también ya con los resultados de septiembre, aquí ustedes ven que ingresos y costos aparecen en cero. ¿Por qué aparecen en cero? Porque esta es la parte operacional que tiene hoy día la compañía. La compañía tenía solamente el negocio de car carrier, o sea, transporte de automóviles, y hoy día la empresa es una sociedad de inversión cuyo único activo es Hapag-Lloyd. Por lo tanto, vemos aquí este ítem, y por eso está en amarillo, ganancias, participación en las ganancias o pérdidas asociadas usando método de participación. Esto es lo que está generando Hapag-Lloyd, 175 millones de dólares prácticamente, de utilidad, que es lo que le aporta Hapag-Lloyd a Vapores. Entonces, por lo tanto, Vapores recibe el 30% de la utilidad de Hapag, eso equivale a 175 millones de dólares. Por lo tanto, haciendo la valoración, considerando el nivel de deuda, en fin, y un valor empresa EBITDA de 10 veces, de 31,1, con una precio utilidad de 14 veces, fíjense, 32 pesos, y una relación bolsa libre de 1, llegamos a 34,3 pesos. A eso nosotros le sumamos los activos por impuesto diferido, que son 3,4 pesos adicionales, y con eso entonces llegamos a un precio justo hoy, a pesar que nosotros le llamamos precio objetivo, pero esto es un precio justo hoy, esto está calculado como una sociedad de inversión. Precio justo hoy de 37,6. Le aplicamos un castigo de 15%, si no me equivoco, sí, un castigo de 15% y llegamos a un precio hoy o valor justo, pero castigada la acción y castigada. Incluso algunas personas me han cuestionado este castigo porque me dicen,
El castigo se aplica a las sociedades de inversión cuando éstas tienen rubros diversos, es decir, yo tengo invertido en bancos, tengo invertido en pesca, tengo invertido en sector industrial, tengo invertido en distintos sectores, pero Vapores solamente tiene invertido en Hapag-Lloyd, por lo tanto, no es una empresa que se dedique a jugar, digamos, con el dinero para invertirlo en distintas sociedades y hacer apuestas bursátiles. Es una empresa que viene del sector naviero y cuyo principal activo es precisamente la cuarta mayor naviera del mundo, en la cual ella también aportó también con su barco en algún momento. Por lo tanto, el upside esperado con castigo es de un 36,4%. Después Parque Arauco, también hemos actualizado también a septiembre nuestros valores y si no me equivoco antes era 1.600 pesos y 10.550 pesos. Vean ustedes las relaciones valor empresa EBITDA 15,5, relaciones precio-utilidad de 15,5. Esto es lo que yo les comentaba antes respecto a SQM. Esta empresa, por ejemplo, está súper castigada y respecto de la utilidad 2021, estamos esperando un múltiplo de 15,5 veces. Y en el caso de SQM, el múltiplo esperado a diciembre de 2021 es 35, 40 veces. Entonces, se está pagando 3 veces más caro que lo que se está pagando, por ejemplo, por obtener un peso de utilidad en Parque Arauco, por cada 10 pesos invertidos. Entonces, aquí tenemos una rentabilidad significativa. Esta es la última actualización que hice de los resultados de los bancos con información a octubre. Ustedes ven aquí en lo que nosotros le llamamos siempre esta es la parte del cuadro la más importante en la valorización, en que vean que Banco de Chile tiene un ROE después de impuestos de 12,8%, seguido de Banco Santander con 12,6%, después está Scotiabank con 11,2%, Security 9,3%, a pesar que la acción de Security también envuelve otras líneas de negocio, no es el banco puro. Itaú Corp con una rentabilidad, un ROE negativo, precisamente por una cuestión contable de un goodwill que también le generó una pérdida, recuerden, pero mientras no se haga cargo de esa pérdida, también uno también hace algunos ajustes, se puede también valorizar de otra manera, que es lo que uno hace, pero porque si no daría un precio negativo, un valor negativo, pero aún así llegamos a 2,1 pesos. Y esto es lo que yo les decía, estos precios son superiores a los que habíamos reportado en septiembre, pero a mí, por lo menos por cálculo, no me da más. ¿Por qué? Porque estos ROEs eh, antiguamente se pagaba 2,5 veces, por ejemplo, una relación bolsa-libro de 2,5 veces, pero con un ROE de 16-18%. Entonces, con un ROE de 12,8% y con una UPA, utilidad últimos 12 meses, de 5 pesos, la empresa no se justifica pagar una relación precio-utilidad más alta. Recuerden que también, aquí por ejemplo en Banco de Chile, la relación precio-utilidad a la cual se transa históricamente es 16,5 veces. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero con la utilidad que tú tienes para el año estimada, todavía está por debajo del 16,5, sí, pero con un ROE de 16-18%, alrededor de 18% y en algún momento fue hasta 20%. Entonces, con un ROE de 18%, sí se justifica pagar una relación precio-utilidad también de 16,5, pero con un ROE de 12,8, nuestro precio objetivo es 74,5 y nos da mantener. Itaú Corp debería ser vender, pero recordemos que, tal como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, a mitad de año en Itaú Corp hubo una operación en ADR que tuvo una alza significativa, es un riesgo al alza que eventualmente puede haber un cambio de controlador en Itaú Corp, entonces no queremos decirle a nuestros clientes o a las personas que tienen Itaú y que nos están escuchando en este momento, vender Itaú Corp, la persona vende y mañana precisamente por los problemas que está teniendo su controlador, haya un cambio de control y la persona se pierda a lo mejor un premio por control, por cambio de propiedad de un 30%. Entonces, efectivamente, la acción está con un upside negativo, 2,1 a 2,1, una rentabilidad negativa esperada, pero no queremos decirle a la persona venda y que pasado mañana haya algún cambio dentro del controlador, porque esto se dio a mitad de año, fue un aviso de que puede eventualmente haber un cambio de control,
sabemos que Corp Banca sigue apretado, por lo tanto, preferimos dar esa recomendación. En las demás es casi toda mantener y Security da una recomendación comprar con un precio objetivo de 155. Recordemos que hubo un aumento de capital a 160 pesos y se suscribió más o menos el 80%, que es un 20% de remanente por suscribir. Aquí quiero repasar, estos son los datos del MOR, Monthly Operating Report, de septiembre de la TAM. La empresa bajo esta condición de capítulo 11 está reportando mensualmente, algo que sería un muy buen hábito que a futuro también se siguiera manteniendo. Y quería recordar que en esa reunión que estuvo el CEO de Sky, de JetSmart y de LATAM, también el CEO de LATAM dijo que él veía la empresa saliendo del dip, o sea, saliendo de la condición de quiebra durante 2021. Durante 2021 sí, puede ser en cualquier fecha, pero yo creo que esas señales también son importantes y son significativas. Ahora, ¿por qué yo quise poner este MOR de septiembre? Porque aquí ustedes ven, por ejemplo, los gastos operacionales, el resultado operacional de septiembre fue una pérdida de 261 millones de dólares y con una pérdida neta de 258,8 millones de dólares. Es decir, prácticamente la pérdida operacional equivale a la pérdida neta que tiene la compañía y un nivel de 260 millones de dólares en un mes. Pero, ¿qué pasa en octubre? Cuando nos entrega el MOR, la compañía, vemos que las pérdidas operacionales bajaron a 98 millones de dólares. Es decir, vean la diferencia. Septiembre, 260 millones de dólares de pérdida. Octubre, 98 millones de dólares de pérdida. Y con los gastos financieros y otras cosas, llega a una pérdida de 153 millones de dólares durante el mes de octubre, significativamente más baja que los 258 que había reportado en septiembre. Por lo tanto, ahí vemos una mejora significativa, a pesar que los números son malos. También vemos aquí las estadísticas operacionales de octubre, que en octubre, por ejemplo, la empresa operó al 26% de su capacidad, medían a 100 kilómetros disponibles o ASK, mientras que en septiembre fue de 20% y en agosto 13,9%. Por lo tanto, aquí vemos una evolución positiva también en el porcentaje de ocupación de sus asientos. Si bien son números todavía negativos, hay una evolución positiva. También aquí puse las estadísticas operacionales de septiembre, en que vemos, por ejemplo, una caída en los pasajeros kilómetros rentados de 83% en septiembre, y lo que es carga, una caída de 15,3% respecto de igual mes del año anterior, mientras que en octubre esta caída todavía es significativa, pero ya es 77%, y lo que es en carga, una caída de 6% solamente. Entonces, si bien hay números negativos, la evolución es positiva. Esto está íntimamente relacionado a que ha ido aumentando el factor de ocupación. Lamentablemente en estos días volvimos, como decía anteriormente, a fase 2, y curiosamente se autorizan hoy día los vuelos internacionales, es decir, una persona puede ir a Miami con PCR, pero no puede ir a Puerto Montt en fase 2, porque nosotros en fase 2 tenemos prohibido salir de la región. Entonces, yo no sé si eso se irá perfeccionando, a lo mejor ya que los PCR se detienen en 3 días, a lo mejor una persona con PCR va a poder viajar eventualmente a regiones más adelante. Pero también hay que reconocer que, como dije anteriormente, el ministro de Salud dijo, esto es una medida preventiva y transitoria. Los números y también las personas han tomado hábitos también en que se han descuidado. Uno ve mucha gente que ya anda sin mascarilla en fiestas, y esos hábitos son los que también perjudican al resto de la economía. Pero eventualmente, con la llegada de las vacunas, que también a lo mejor no es brusco, pero sí es un proceso que se viene de todas maneras, eh, por eso a lo mejor uno debe decir, como se dice siempre en finanzas, hay que comprar con el rumor y vender con la noticia. Cuando eventualmente las vacunas ya comience el proceso de vacunación en Chile,
Vimos que ya comenzó en Reino Unido, se autorizó la vacuna de Pfizer-BioNTech. Eh, Cuando ya se comience a vacunar en Chile, eventualmente entonces, si bien no vamos a tener una inmunidad inmediata, sí vamos a comenzar a tener, digamos, un porcentaje un porcentaje de la población que a lo mejor eventualmente los que ya estén vacunados no van a tener restricciones de movilidad, en fin, algunos beneficios, ya que hay muchas personas que están aversas también a vacunarse. Quizás los incentivos puedan precisamente que las personas, por ejemplo, que acceden a vacunarse rápidamente, tengan menos restricciones de movilidad, pero son noticias que se vienen y eso sería una muy buena noticia para la TAM. Quise poner eh, noticia aquí de Enel Américas. ¿Por qué? Porque el día 18 de diciembre se va a celebrar la Junta Extraordinaria de Accionistas, precisamente por la fusión con el área de energías renovables no convencionales que tiene Enel Italia. Entonces, precisamente la relación de canje va a ser 0,43, la que se está proponiendo para la Junta de Accionistas. La proposición es una relación de canje 0,43 acciones de Enel Américas por cada acción de EGP Américas, o aquella otra que acuerde la Junta dentro de un rango entre 0,41 a 0,45 acciones de Enel Américas por cada acción de EGP Américas. En todos los casos, sin considerar fracciones de acciones. De esta manera, entonces, se estima que Enel Américas emitiría esa cantidad de acciones y esa sería la relación de canje. Entonces, aquí yo también puse este recuadro que es muy bueno, muy claro. Esta es Enel Italia. Enel Italia tiene entonces el 65% de la propiedad de Enel Américas, que tiene estas empresas bajo su alero, donde están las empresas de Enel Argentina, Brasil, Colombia, Perú, y aquí están el resto de los accionistas. Y también tiene un brazo de energías renovables no convencionales en todos estos países: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Esto es la situación actual. ¿Cuál es la situación post-canje? Que Enel Américas, queda debajo de Enel Américas todo este brazo de energías renovables no convencionales, EGP. EGP Américas es esto, pero ya queda debajo de la propiedad de Enel Américas. Entonces, y esto era la antigua Enel Américas. Entonces, la única forma que yo tengo de incorporar esto y tener una torta más grande es que yo esté dispuesto a recibir acciones de esta empresa a cambio de entregar acciones de Enel América. Y esa es la relación de canje. Aquí un poco la situación pre y post. Hoy día, por ejemplo, energías aquí contaminantes 45% y las renovables no convencionales un 55%, solo un 55% libre de emisiones, mientras ex post sería un 70% de la empresa libre de emisiones. También recordemos que está llevando a cabo los cierres de un proceso de descarbonificación la compañía. También esto es muy relevante bajo índices de sustentabilidad que se están, digamos, popularizando en el mundo, digamos, de las inversiones, y eventualmente, por ejemplo, inversionistas institucionales de Estados Unidos o de Europa no van a invertir en empresas que sean altamente contaminantes. Entonces, eventualmente este cambio de ser una empresa con una alta carbonificación a ser una empresa con 70% de emisiones libres también va a generar un atractivo, por ejemplo, fondos de inversión o fondos de pensiones que puedan invertir en empresas, digamos, interesantes a nivel global. Sí podrían estar interesadas en esta nueva empresa. Por lo tanto, ese es un potencial que tiene la empresa para fusionarse. También quise poner aquí para un ejemplo de valorización del perito David Hanna. Ustedes recuerden que Santander, Banchile y otras personas entregaron informes de valorización para sugerir la relación de canje. Entonces quise poner este ejemplo en nuestra presentación, reconociendo que lo hace el perito David Hanna,
Entonces, ¿qué es lo que se hace en este ejercicio de valorización? Se dice, ¿cuál es el valor económico de Enel Américas? Por flujo de caja, por múltiplos, por distintas metodologías, se dice, mira, la valorización de Enel Américas en millones de pesos son 11.336.231 y la de EGP Américas es esta. Se asume que ambas tienen el mismo número de acciones. Se asume el mismo número de acciones, esta es una empresa que está cerrada, que no está abierta, en fin, pero se asume el mismo número de acciones, entonces el precio por acción, aquí está el precio por acción de Enel Américas, y efectivamente este precio casi coincide en realidad con un precio objetivo que yo también puedo calcular, es de alrededor de 148, 149 pesos de diciembre de 2021, pero es un valor económico que calcula este perito y dice, esta empresa vale 149 pesos y esta, por lo tanto, si yo divido este valor económico, lo divido por este número de acciones, me da 66 pesos. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la relación de canje? Dice, si este patrimonio yo lo divido por este precio por acción, el número de acciones a emitir de Enel Américas serían estos 33.854.000 acciones. Y por lo tanto, post fusión, la cantidad de acciones van a ser 109.941 millones y da para esta persona un 0,44. Entonces, mientras menos acciones tenga que entregar a cambio de recibir más de EGP Américas, es mejor para los accionistas de Enel y eso se va a discutir. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo comentarle? Que los distintos peritos están entre 0,41 a 0,45, por lo tanto, ya sea Banchile, Santander, otro también actor independiente, tuvieron valorizaciones similares. Cuando la compañía, y aquí yo quiero celebrar que en el Italia lo haya hecho de esta manera, cuando sea peritos independientes, cuando son bancos de inversión, en fin, distintos actores los que llegan a que la relación de canje es similar, no hay un abuso, por decirlo abiertamente, no hay un abuso hacia los accionistas más minoritarios, sino que simplemente es un cambio de estrategia de la compañía, que se está también financiando a través de este canje y por lo tanto es positivo. Eso sería la presentación de hoy día. Me voy a ir a las preguntas. Voy a comenzar a ver algunas preguntas. ¿En cuánto proyecta la acción de LATAM a marzo 2021? No, a marzo 2021 yo creo que está en el mismo precio que hoy día, ¿no? El mejor predictor del precio futuro, el precio de hoy, yo creo que en marzo no vamos a tener vacunas. Es muy difícil que tengamos y por lo tanto yo no creo que haya, perdón, a Esgener, no, a precios por trimestre no. A diciembre de 2021, a ver, a Esgener, eh, yo creo que tiene un upside interesante la acción, pero tenemos un solo problema en Asgener, que cada vez que aparece una noticia positiva, la empresa también se está descarbonificando, pero Alto Maipo también debería estar durante el año 2021. Eh, yo creo que esta pregunta, si quieren, me llaman por teléfono y la podemos comentar en forma más individual, o voy a tratar de sacar un informe de la compañía prontamente, por eso tampoco quiero hablar mucho. ¿Por qué? Porque lo único negativo que tiene AESGener es Alto Maipo. Todas las demás operaciones que ha ido haciendo son muy positivas, y la verdad es que hay bastante valor en las operaciones que está haciendo y en los proyectos que está, digamos, llevando a cabo. Entonces, eh, por lo tanto, lo encuentro importante, pero vamos a sacar un informe luego, así es que prefiero no opinar. Respecto a la TAN, ¿existe algún riesgo de dilución y que nuestras acciones pierdan todo su valor? En otras oportunidades nosotros lo hemos dicho. Yo he visto y he leído harto el proceso del DIP en Estados Unidos, el capítulo 11, y efectivamente en el capítulo 11 en Estados Unidos hay empresas que se acogen a este capítulo, se negocia con los acreedores
y los que financian el DIP quedan prácticamente dueños de la compañía y los antiguos pierden casi todo su valor o se diluyen. Pero ¿qué pasó? Aquí, por ejemplo, aquí en Chile vimos que también el propio, el propio juez, James Carity, se demoró bastante en dar su fallo inicial respecto al financiamiento del DIP y no le pareció correcto. ¿Por qué? Porque él tiene que acogerse a lo que es la legislación chilena. Y en la legislación chilena, ¿por qué? Porque la empresa se está acogiendo a la quiebra en Estados Unidos, pero su base está en Chile, no está en Estados Unidos. Por lo tanto, en la legislación chilena no existe la dilución de acciones. Y por lo tanto, lo único que va a existir es que eventualmente cuando la empresa quiera salir del DIP y haya un aumento de capital, recuerden que en el DIP inicial los accionistas financistas del DIP lo iban a hacer con una preferencia o iban a descontar, digamos, con una tasa de hasta el 30% más barato que el resto de los accionistas. Y eso el juez Carity no le pareció correcto, de acuerdo a la legislación chilena, y por lo tanto no habría dilución. ¿Qué deberíamos esperar como catalizador para que la acción repunte? Tal cual yo les decía adelante, a medida que se han ido produciendo los desconfinamientos, ha ido aumentando el factor de ocupación. La empresa estima ya en enero tener alrededor de un 50% de factor de ocupación. Ya vimos que eran 13, 20 y un poco más en octubre el factor de ocupación. No sabemos qué va a pasar con esta fase 2, quizás también se castigue un poco, pero ¿cuál es el catalizador? Principalmente la aparición de las vacunas, tanto en Chile como en Estados Unidos. Ya vemos que por lo menos hay hoy día un protocolo para poder viajar al extranjero, y este protocolo dice que uno viaja con PCR 3 días antes, viaja a su destino, la persona se toma un PCR en el extranjero 3 días antes de volver a Chile y puede volver al país. Entonces, hoy día esa mecánica no existía 1, 2, 3 meses atrás. Entonces, hace 2 o 3 meses atrás, las personas simplemente no podían viajar. Hoy día las personas sí están pudiendo viajar al extranjero, previo PCR de salida y un PCR de ingreso al país, lo mismo que para los turistas. Por lo tanto, eso va a ir pegando de todas maneras en un mejor resultado operacional. Por lo tanto, el catalizador es mayor tráfico de pasajeros, por cierto, y la aparición o masificación de las nuevas vacunas. Con respecto a la TAM, ¿qué posibilidad existe que se cree una entidad intermedia para ajustar el capital? Lo veo difícil y no es necesario. ¿Por qué? Porque con el DIP la empresa recaudó 2.450 millones de dólares. Con 2.450 millones de dólares puede enfrentar perfectamente todo el año 2021 y con un régimen de pérdida de 250 millones de dólares mensuales. Entonces, cuando vemos que la empresa ya bajó, por ejemplo, de septiembre de 250 millones de dólares, bajó a 150 y está mejorando sus cifras, eh, operacionalmente la empresa hoy día es más pequeña y además, anteriormente, tiene una estructura de costo de low cost. Entonces, eh, no necesita más financiamiento que el DIP y eventualmente pudiera llevar a cabo a lo mejor un aumento de capital hacia final de año para tener un DIP de salida, es decir, para terminar de pagarle a los acreedores del DIP la deuda que se esté debiendo, eventualmente un aumento de capital, y ahí en ese momento la empresa quedaría sin deuda. ¿Cómo veo el dólar peso y el euro peso? A ver, respecto del dólar, nosotros creemos que por lo menos debería irse a los 700, no sé, tiene una tendencia a valorizarse el peso significativa. ¿Por qué? Porque el año pasado no lo hizo con la apreciación ya que venía mostrando o que viene mostrando el cobre. Efectivamente, el año pasado el peso debería haberse revalorizado, pero recordemos que el 2019 nosotros tuvimos un estallido social, durante este 2020 también tuvimos un plebiscito que también genera incertidumbre. Por lo tanto, esa incertidumbre hoy día, el plebiscito da la sensación de que hoy día el proceso se está internalizando, está generando de una u otra manera, más allá que siga habiendo ruido en el mercado o protestas, por decirlo abiertamente. Las protestas, digamos, están
una buena parte de la masa de gente que asistía a la protesta está canalizando su descontento precisamente a lo mejor a través de las urnas y no a través de la protesta en la calle. Entonces, eh, efectivamente yo creo que el tipo de cambio tiende a ir hacia abajo. Es difícil saberlo, pero si tenemos un cobre que llegue a $4 o a más de $4, efectivamente el tipo de cambio se nos puede ir a 700 pesos perfectamente. Y había otra pregunta aquí. ¿Estaríamos comprando Europa cara valorizando en CLP? A ver, también si uno piensa comprar Europa, cuando uno habla un poco del asset allocation, lo que uno ve, por ejemplo, que empiezan a ver en Estados Unidos es post elecciones de Joe Biden, es que efectivamente el mercado en Estados Unidos ha subido en exceso respecto, por ejemplo, de empresas europeas que tienen rendimientos similares. Entonces, con un menor riesgo global, también aumenta el apetito por riesgo. Aumentar el apetito por riesgo significa que también llegaría un flujo, por ejemplo, a Latinoamérica y eventualmente también a empresas europeas que también tienen buenos desempeños. Por lo tanto, el asset allocation, digamos, por analistas de Estados Unidos, ellos también están empezando a mirar también Europa, porque también habría un impulso mayor hacia ese continente también porque eventualmente con Joe Biden habría menos escalada de aranceles. Recordemos que con Europa Donald Trump también ha aplicado, eh, si no una guerra comercial como la que definió explícitamente con China, sí hay aranceles a varios productos europeos que también afectaron las relaciones. Entonces, en ese sentido, una mejor relación entre Estados Unidos y Europa hace también más atractiva la empresa europea. ¿Es conveniente ir al negocio de la incorporación de EGP a Enelam? A ver, aquí hay que reconocer primero que todo que la decisión la toma el accionista mayoritario. O sea, el accionista mayoritario es Enel Italia y bastan los votos de Enel Italia. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda para los accionistas minoritarios? Ir a la junta de accionistas, poder tratar de asistir a la junta de accionistas y tratar o esperar que en la junta de accionistas alguna accionistas significativos, llámese administradores de fondos de pensión en Chile u otros inversionistas eh, importantes, puedan negociar con la compañía que el factor de canje sea el más conveniente para los actuales accionistas de Enel Américas. Pero la decisión, o sea, la decisión está tomada. ¿Por qué? Porque la decisión la toman la mayoría de los accionistas y una acción, un voto y el control lo tienen en Italia. Por lo tanto, ellos la decisión ya la toman. Sí han sido muy transparentes y la futura en el Américas, la futura en el AM, yo creo que va a ser una empresa interesante que vamos a tener que valorizar también, hacer un ejercicio post-fusión, porque claro, va a entregar acciones en el AM y va a recibir de EGP. Claro, a lo mejor la acción de EGP va a tener poca liquidez y la de Enelam va a ser la acción entretenida, pero efectivamente la futura en el Américas con un porcentaje importante, ya lo vimos, un 70% de energías renovables no convencionales, va a ser una empresa muy bien aspectada en los índices de sostenibilidad, que son fundamentales, por ejemplo, para salir a pedir recursos en el ámbito internacional. Y además que hay que considerar otra variable. Las energías renovables no convencionales tienen un costo de inversión a veces significativo, para financiar la inversión, pero la energía solar después es gratis, la energía eólica es gratis, por lo tanto los costos marginales de producción son significativamente bajos, o sea, son prácticamente los costos de mantención de las placas solares, los costos de mantención de los molinos de viento, en fin. Entonces, el costo marginal de producir 1 MW con estas energías renovables no convencionales es significativamente más bajo que, por ejemplo, producirlo con una empresa a carbono o a diésel. Por lo tanto, yo creo que estratégicamente es un buen camino y es el mismo camino que está siguiendo AES-Gener. AES-Gener también está descarbonificándose y eso también lo hace una empresa muy atractiva.
No la tenemos a Exgener todavía como acción recomendada porque efectivamente lo que decía anteriormente, cuál ha sido la mochila que ha llevado a cargar a Exgener es Alto Maipo. El proyecto Alto Maipo ha sido un proyecto que se ha alargado más de lo que corresponde. Se supone que este año 2021 ya debería, digamos, inaugurarse. Se supone que no hay más recursos ambientales que puedan frenar su operación, pero cualquier atraso en Alto Maipo, cualquier problema o dificultad que pueda tener una vez que comienza a operar, porque una vez que comienza a operar se va a ver los compromisos, porque ellos tienen, no sé, alrededor de 70 kilómetros de túnel en que toman el agua, aguas arriba y después la pasan por la central de pasada y la hacen, la entregan, la devuelven nuevamente al río Maipo. eh, Tienen que cumplir entonces todos esos estándares para que así se incorpore al Alto Maipo en forma sana y permanente. Ese es el único riesgo que veo en la compañía. Todo el resto lo está haciendo muy, muy bien. Y es una acción que nosotros también la vemos muy, muy positiva y eventualmente pudiera entrar en la cartera, pero tenemos esa aprensión con la acción, que cualquier atraso en Alto Maipo, cualquier noticia negativa, cualquier recurso, cualquier error, el mercado la castiga en exceso. ¿Por qué Parque Arauco y no Sencochop? Efectivamente, ¿por qué? Porque Parauco ha sido la que está siendo más castigada. Precisamente Sencochop, al tener, como lo dijimos en la presentación, al tener superficies arrendables que ha podido tener operativas, sobre todo las que arrienda, por ejemplo, los supermercados Jumbo, eh, que es su cliente directo, ha recibido flujos, pero Parque Arauco, al haber confinamientos, el, el deterioro ha sido máximo. Entonces, en la medida que ha sido más castigada, también tiene más potencial de crecimiento en la medida que se afianza el desconfinamiento. Cuando tenemos todas estas posibles segundas olas, efectivamente se va castigando y recibe en forma más agresiva estos, estos embates, pero por eso es que estamos prefiriendo Parauco y no Sencochop. Se espera que la acción de la TAM baje aún más. Si es así, ¿cuánto bajaría? Yo no creo que deba bajar más. ¿Por qué? Porque ya todo el acuerdo del DIP, lo único que queda es ver cómo va a quedar la situación de los antiguos acreedores. Eh, pero la empresa ya llevó a cabo el DIP y ahora lo que falta es que operacionalmente comienza a mejorar los datos. No me cabe duda que en el primer mes que la empresa logre mostrar cifras azules, efectivamente va a tener una alza significativa. ¿Qué pasa con el socio chino SQM? ¿Cómo influye en su cese de pagos? Efectivamente, Tianqi está con problemas, eh, con problemas financieros y eventualmente, si Tianqi tiene problemas, entonces Tianqi tendría que liquidar o vender las acciones de SQM, sería un flujo de acciones, porque esto no influye en el valor económico de la compañía, pero sería un flujo de acciones significativo. Entonces, es también, como decíamos anteriormente, es un riesgo a la baja que puede efectivamente afectar a SQM. ¿Habrá dilución en la TAM y cuánto se estima esta dilusión? Ya dijimos que no va a haber dilución, porque eso fue precisamente lo que el juez James Garrity no permitió. No permitió que los accionistas que están financiando el DIP, llámese Grupo Cueto, Amaro de Qatar, que estaban también financiando el DIP entonces y haciendo un aporte significativo de 1.100 millones de dólares, que ellos pudieran entonces tener preferencia en un futuro aumento de capital. Entonces no hay dilución. Si hay un futuro aumento de capital para pagar la deuda del DIP, va a ser en igualdad de condiciones para todos los accionistas, por lo tanto no hay dilución. Eso es muy importante. Eh, bueno, ¿por qué en el AM no está en la cartera recomendada? Efectivamente,
creemos que todos estos procesos que hacen ruido, estos procesos, por ejemplo, esta misma relación de canje, eh, no permiten que la acción suba de precio. Entonces, eventualmente, una vez post canje de acciones, vamos a tener dos acciones que se van a estar transando, que va a ser EGP Américas y Enelam. Y efectivamente en ese momento yo creo que va a ser a lo mejor oportuno. Vamos a tratar de encontrar el timing para efectivamente recomendarla. Creemos que por lo menos los italianos han sido muy correctos en tener, como dijimos anteriormente, varios precios para la relación de canje y todos coinciden entre 0,41 a 0,45, 0,40, 0,45 acciones de Enelam por cada una de EGP, y en ese sentido la dispersión de precios no ha sido tan alta y por lo mismo no hay un castigo. Distinto hubiese sido si alguno dijera, mira, es 0,4, otro 0,5 y otro 0,6. Entonces, si hubiésemos tenido una dispersión significativa, eso generaría mucho ruido, eventualmente la vamos a reconvertir. Ahora, recuerden que en el AM eh, también ha sido afectada. ¿Por qué? Porque tiene actividad en Brasil, en Argentina, y de una u otra manera el coronavirus también ha significado que haya menor consumo de generación eléctrica en todos los países que tienen las empresas sin operación. Entonces, si bien yo puedo tener una empresa sana, una infraestructura sana, y tengo que tener los clientes a los cuales les vendo energía, y estos clientes tener un cierto nivel de actividad que me compren más, por ejemplo, que el año anterior. Entonces, la menor actividad también ha hecho que uno ajuste las proyecciones de EBITDA. Entonces, por eso estamos esperando el momento para hacerla y ver, pero sí es un buen candidato. ¿Cuándo podremos comprar en la IPO de Airbnb? Lo desconozco, eso lo vamos a tratar de estar informando, eh, si es que efectivamente nosotros desde Chile podemos participar y cómo lo podemos hacer. Eso no tengo la respuesta en este momento. El precio hoy día del Santander 35,49, ya que está cerca del precio objetivo. ¿Convendría vender? Eh, claro, yo creo que efectivamente lo que dije anteriormente, los bancos están en su precio. El mes pasado también tuvieron un upside importante los bancos. De repente es mejor a veces tomar utilidad y buscar una acción que efectivamente pueda entregar hoy día un mayor upside. Claro, posiblemente sea bueno tomar esa utilidad y meterse a lo mejor en una acción como CAP, que sí sabemos y por fundamentales que debería seguir teniendo muy buen rendimiento. Eh, como dato, por ejemplo, yo le puse 10.000 pesos y le tengo que decir que hoy día otro banco de inversión nacional, un departamento de estudio, también hoy día puso precio objetivo para CAP de 10.000 pesos. Sí, yo creo que es una estrategia plausible, más que este segundo retiro también va a ser de un monto menos significativo que el anterior. Eh, Vemos que este año, en el IPOM también hay que tener presente que en el IPOM que se acaba de conocer de diciembre, para 2020 el Banco Central estimaba una caída del PIB de 4,5 a 5,5%, y esta cifra fue revisada a la baja a menos 5,75 a menos 6,25. O sea, eh, fue, fue revisado a la baja el crecimiento de este año. También vamos a tener factores que van a ser muy importantes. O sea, entramos en un periodo en que el impulso que dio en la demanda, el primer retiro del 10%, y también que va a dar este segundo retiro del 10%, este segundo retiro, el impulso en la demanda va a ser menor. Y también vemos, a ver, están confusas las señales respecto del nivel de la pandemia, y eso hace difícil también proyectar, porque si bien parecía que íbamos a tener un verano tranquilo, un primer trimestre relativamente tranquilo, 2021, y ya a fines del primer trimestre tuviéramos a disposición las vacunas,
al parecer tampoco vamos a tener un verano tan tranquilo todavía, excepto que bajo las condiciones también ambientales y haya sido una medida, como dijo el ministro, preventiva y transitoria. Entonces, si las palabras del ministro de Salud, preventiva y transitoria, significa que vamos a tener esta fase 2 solo por una semana o 10 días y se retoma, digamos, una cierta apertura, también sería positivo para los bancos, no solo para el retail, los bancos también, los bancos, acuérdense que los bancos, su principal ingreso son las colocaciones, entonces en la medida que haya mayor actividad, ellos hacen más préstamos, ¿por qué? Porque se inician más proyectos, pero si las personas que están emprendiendo, llámese empresa de la construcción, restaurante, que necesitan pedir un crédito para reactivar su actividad, ven que efectivamente por ahora no se avisora rendimiento, esto se puede postergar. ¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de Sofri? La verdad es que no tenemos precio objetivo de Sofri, hace tiempo que no veo esa empresa y sinceramente no la hemos visto últimamente. Buenas tardes, ¿puede hacer algún comentario más sobre Copec? A ver, Copec efectivamente ha recuperado terreno, el precio de la celulosa, por lo que hemos visto, también está recuperándose. Eh, lo único que me genera alguna salvedad en Copec es que tiempo atrás me llegan preguntas también de periodistas, me decían que qué pasaba con los problemas, algunos problemas ambientales que estaba teniendo Copec. Entonces, yo no sé si efectivamente, por ejemplo, hay alguna denuncia respecto a problemas ambientales, por ejemplo, en lo que fue ya alguna vez con el Parque Nacional Carlos Anguanter, en cuanto a contaminación. ¿Por qué? Porque supuestamente la empresa Arauco habría vertido al río de sustancias contaminantes. Si efectivamente estas cosas avanzan, hoy día en que, como lo decía anteriormente, los índices de sustentabilidad, que la sustentabilidad es la responsabilidad social empresarial, tanto a nivel de gobierno corporativo como a nivel ambiental, si efectivamente COPEC comete errores de ese tipo, pudiera no ser una acción atractiva para inversionistas internacionales y salir de los índices internacionales. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso, hay que confirmar la información eh, y también ver un poco el desempeño, o sea, el desempeño de lo que es el negocio de la celulosa. Se avisora que ya habría topado fondo y empieza a recuperarse los precios de la celulosa a nivel internacional, pero los otros negocios, y también habría que ver, esa es la parte que en Copec me preocupa un poco. Por eso, entonces, si yo veo solo celulosa, es que prefiero a lo mejor estar, a pesar que no la tengo dentro de mi cartera recomendada, es que preferiría estar en CMPC y no en Copec. SMU, no la hemos visto últimamente, pero recuerden que también ha tenido problemas, ha vendido algunos activos, entonces la empresa, en vez de potenciarse, se está reduciendo. Recuérdense que recientemente también está vendiendo algunas áreas de negocio y por lo tanto son este tipo de empresas que si bien empiezan a enfrentar las deudas, las empiezan a enfrentar con ventas de ciertos activos, porque supuestamente se van a concentrar en los activos más rentables. Yo ahí preferiría a lo mejor hacer la pérdida y irme derechamente, por ejemplo, a una acción que sí está teniendo un muy buen desempeño, con y sin COVID, que es Cencosud. Eh, Respecto a la recomendación de algún ETF, eso lo ve David Ayala y hace un comentario de cierre todos los días, y también le vamos a pedir a él entonces que en los cierres de mercado él es el que hace las recomendaciones de ETF. Eh, lo vamos a tener presente, vamos a ver si lo podemos responder después. ¿Qué pasa con el socio chino SQM? ¿Cómo influye? Ya. Si el precio del hierro llega y se mantiene en 150, ¿cuál sería el precio objetivo de CAP? Gracias. Eh, por ahora,
está difícil hacer ese supuesto, prefiero no hacerlo y decir que sí vale los 10.000 pesos con el supuesto conservador. Piensen que vale los 10.000 pesos, o sea, ¿qué es lo que pasa con CAP? Además, hay que considerar que el cash cost del precio del hierro oscila entre 40 y 45 dólares. Cuando los precios son muy altos, la empresa minera, al igual que todas, echan mano al mineral de más baja ley para aprovechar de vender en esas circunstancias. Pero imagínense que incluso pudiera extraer mineral que tuviera un cash cost de 50 dólares, si efectivamente se va a 150, tendríamos un margen bruto que con un precio por tonelada que estaría triplicando su cash cost. Por lo tanto, en este momento me es difícil hacer una estimación y prefiero ir como el ministro de Salud paso a paso y en este momento me da los 10.000 pesos siendo conservador y para el próximo informe o el próximo reporte de resultados seremos menos conservadores a lo mejor en el precio del hierro 2021, pero como les decía anteriormente, está en 135 y veremos si estos precios también se sostienen, cuánto es la demanda china, cuán es sostenible este nivel de precios. ¿Por qué? Porque de repente también se producen falta de stock, o bien también recuerden que hay veces que China principalmente dice tenemos stock en puerto de mineral de hierro, pero también la información que ellos entregan no es tan transparente a nivel global como se quisiera. Claro, aquí SMU me recuerdan que vendió K-Market y antiguamente también había vendido otras operaciones. Eh, Me preguntan si invertir en petróleo es una buena opción. La verdad es que efectivamente si hay un mayor crecimiento global, el precio del petróleo se está recuperando. Recordemos que en plena crisis por COVID, el precio del petróleo se llegó a transar en negativo. Sin embargo, tenemos este boom por energías renovables no convencionales y por ejemplo, los autos eléctricos son una realidad que se vienen y por lo que también he conversado con gente de la minería y que conoce el tema, hay que tomar en cuenta que el litio ya ni siquiera va a ser el elemento del futuro. ¿Por qué? Porque el litio sería un elemento de transición para llegar al hidrógeno. Y es ahí donde también Exgener también está haciendo un proyecto muy importante en el sur, recordemos, para la gente que le gusta Exgener, que es algo que también viene a revolucionar el mundo, que está poniendo o está tratando de implementar una planta de hidrógeno, de producción de hidrógeno en el sur. Entonces, eh, recordemos que el hidrógeno se obtiene a partir del agua, entonces lo que hacen es separar las moléculas de H2O, H2 y y dejar separado el oxígeno. Entonces hacen a través de un proceso de eh, electrolisis, a través de un proceso de electrolisis, ellos separan, eh, dejan dos moléculas, una molécula de H2 y dos de oxígeno, O2. Entonces, y ahí producen ese hidrógeno, y el hidrógeno sería el combustible del futuro. Entonces, si estamos viendo un desarrollo significativo en energía alternativa, en que también recordemos otra cosa que también puede afectar a SQM, pero que SQM también es el productor del litio más barato del mundo, y esa es una ventaja competitiva que tiene por el salar de Atacama. Pero recordemos que Tesla también decía que ellos iban a desarrollar una manera de producir litio en forma mucho más barata y eficiente. Entonces, si nosotros vemos que se viene toda una industria automotriz en que los motores a combustión, todos los países están firmando compromisos de eliminar los motores a combustión, no veo que el precio del petróleo vaya a superar los 50 o 60 dólares tan fácilmente o llegar a los 100 dólares como lo fue anteriormente. Entonces,
veo que ahí hay un techo para el precio del petróleo, en que en la medida que se sobrepasan los $50, es un muy buen incentivo para un mayor desarrollo de estas energías alternativas, dentro de las cuales están, por ejemplo, los vehículos eléctricos, que son a base de baterías de litio, que funcionan con una batería que lleva principalmente litio y cobalto, y estos vehículos también, el cobre también es un insumo significativo e importante, y por eso también el precio del cobre está subiendo. Entonces, veo que eso se está produciendo un cambio estructural, y ese cambio estructural es que la industria del petróleo, si bien va a permanecer, porque para la mayor parte del mundo acceder a esta energía renovable no es tan fácil, sí se ve un cambio de tendencia, y con un presidente de Estados Unidos que sí cree en el calentamiento global y que sí firma el Acuerdo de París, veo que la industria del petróleo puede ser rentable, pero no vamos a tener un boom en el precio del petróleo. Además que eh, la OPEP y la OPEP más, que suman a otros países, también no ha llegado a acuerdos de recortes de producción en forma tan fácil y expedita como lo hacían anteriormente. Bueno, creo que eso está bien por hoy día. Comenzamos a las 17 horas, son las 18:40, y Entel sigue estando castigada. Para responder la última pregunta, ¿cómo la ven a corto plazo? ¿Tienen precio objetivo? No tenemos precio objetivo para Entel. Está difícil el rendimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente las empresas tecnológicas tienen esta amenaza de que hoy día acceder a tecnología eh, se desenvuelve la empresa en un entorno sumamente competitivo. Y la verdad es que también, si bien hoy día estamos todos confinados y trabajando desde la casa, ahora mismo yo, también esto impide tener una relación así humana y expedita, por ejemplo, con los ejecutivos. Se hace más difícil también asistir a las reuniones, y eso también impide de una u otra manera tener un feeling, de un contacto directo con los ejecutivos de la empresa. Pero por ahora prefiero no opinar respecto a Entel, pero sí veo que se desenvuelve en un entorno que es cada vez más competitivo, eh, y, y por lo tanto, en Perú ha sido muy exitoso su desempeño. Se posicionó muy bien, teniendo una participación significativa, y yo veo que casi todo el buen desempeño de Entel proviene precisamente de Perú más que de Chile. Bueno, eso sería todo por hoy, siendo las 18:42. Espero haber ayudado un poco, y sin las respuestas que queden pendientes, por favor, vamos a tratar de responderlas vía web, o en los comentarios de cierre o de apertura en los próximos días. Muy buenas tardes, gracias.